Bueno, primero comento así rápidamente que acabo de actualizar la página web para poder anunciar todo lo que os he ido diciendo, de que a partir de ahora ya tenemos, digamos que listos 2 apartamentos de la casa rural y así ya se puede hacer más actividades. La idea es empezar a hacer, porque me lo han pedido ya varias veces personas que quieren hacer la interpretación de la carta astral en persona. Hasta ahora pues no podía, bueno, primero por los problemas de la pandemia, pero ahora que ya no está eso, pero sí que no tenía un espacio, ahora ya tenemos un espacio. E incluso había alguno que me había dicho, pues me haces la interpretación y me paso unos días allí. Pues vale, a partir de ahora ya se puede hacer. Pero también vamos a hacer cursos, seminarios y talleres, que ya tengo preparado alguno, y todo eso empieza a partir del próximo domingo, el día 24, que hacemos la meditación de Tauro, que quisimos hacer la meditación presencial, ¿no?, de Aries, no pudo por el mal tiempo que había. Ahora que todo está muy tranquilito, pues vamos a hacer la meditación. Evidentemente estáis invitados, los que estáis cerca, los que podéis venir. Y que sepáis que vamos a hacer varias cosas, ¿eh? La meditación, evidentemente, a las 12 del mediodía en punto, y a partir de ahora se instaura una meditación mensual aquí en la Masía, en el paraje Orden Bernat, gratuita y abierta a todo el mundo, pero que tiene la dificultad de tener que venir hasta aquí, ¿vale? Y aparte de eso, pues vamos a anunciar los diferentes cursos, talleres, etcétera, que ya se están preparando de tipo presencial. Algunos podrán ser grabados y por lo tanto se podrán hacer online para los que están lejos, pero otros tendrán que ser presenciales por narices porque es vivencial y de una manera específica. Pero bueno, de eso ya hablaremos ese día. Entonces, Yo, sí, dinos. no, que yo recuerdo que antes de cerrar el local, que habíais organizado una sala que os quedó preciosa, precisamente para hacer cosas de tipo de salud, con Sí. una serie de personas profesionales interesados en esto, y que desgraciadamente se tuvo que anular. Yo espero que lo podáis realizar, aunque no sea tan fácil, ¿no? Pero bueno, Sí, es que las previsiones eran estupendas y se fue al garete todo, lástima. sí, bueno, la pandemia nos obligó a cerrar, puesto que como no se Sí, podían hacer actividades y se tenía que pagar el alquiler y los gastos sí, fijos, sí, pues lógicamente la gente no quiere pagar por no hacer nada. Es muy ya, lógico. ya. Por lo tanto, tuvimos que cerrar. Ahora aquí, que ya solo depende de mi hijo y de mí, por lo tanto ya es mucho más acotado, ya sabemos con qué contamos, aquí sí que vamos a hacer cosas. Sí que es cierto que al estar lejos, lógicamente, Claro. estamos a 2 horas en coche de Barcelona, uno Ujú. de Pineda, Blanes, etcétera, 1 hora de Gerona, más o menos, hora y pico. Tiene la desventaja de la dificultad de venir, pero la ventaja de que a la vez se puede hacer incluso, como decía, estancias. Por ejemplo, Adonai va a hacer sus terapias, sus masajes de bioconectiva, los va a hacer aquí, pero precisamente como es bueno hacer 2 masajes en 2 días separados, pues venir aquí para una sesión terapéutica, quedarse por la noche y al día siguiente hacer la segunda. Esto es acojonante para los que le interesen aprovechar. Y también cuando haga yo, bueno, cuando quiera alguien que le haga la interpretación de la carta astral, hay otras opciones que ayudarán a encontrarse a sí mismo, pues con meditación, etcétera. Aquí si se tiene una duración de al menos un día, de una estancia, ¿no? Bueno, vamos a hacer cosas, ya lo iremos anunciando. Por eso os avisaba que en la página web, ya en la página principal, he puesto un enlace, bueno, ya lo veréis porque hay la foto de la casa, y un enlace a la página donde iré poniendo todo lo que vayamos haciendo, ya se actualizará. Vale, Bueno, perfecto. ya tenemos esto listo. Vamos ahora a los temas. A ver, por el orden que se me pidió, hay uno que se pidió antes y no lo pudimos hacer, que es sobre el sexo, el celibato y todo eso, pero como
sin darme cuenta, alguien había hablado, había hecho una pregunta, primero contesto esta y luego pasamos a lo otro. A ver, la primera pregunta entonces es, ¿cómo estar en plenitud o feliz? Bueno, algunos dicen que estando con uno mismo en una habitación sin hacer nada y que no te salgan ganas de hacer nada, entonces resulta que tienes la plenitud. Que si no sabes estar contigo solo, no eres feliz. Que no estemos todo el día haciendo para evadirnos de nuestro interior. Te explico todo lo que en la pregunta estaba y luego hablamos. Otros dicen que hay que hacer cosas que nos gusten y ahí es donde se funde el espacio-tiempo y se te va el santo al cielo. Entonces estás presente y feliz. Otros dicen que un poco de todo. Bueno, lógicamente esto provoca confusión si vas escuchando a diferentes personas sobre cómo ser feliz, básicamente, ¿no? Vamos a ver. Es cierto, bueno, primero la definición de feliz, porque para muchas personas ser feliz es estar disfrutando de algo. Soy feliz porque alguien me quiere. Soy feliz porque estoy comiendo chocolate. Da igual, ¿no? Es disfrutar de algo normalmente que tiene que ver con externo, con alguien o algo externo. El chocolate no es mío, es mío, pero quiero decir que no es algo interno, es una sensación que tengo. Y si es porque alguien me quiere, también depende de otras personas. Eso no es felicidad. Eso es una emoción alegre, positiva, vale, muy bien. Es una emoción. Y por definición las emociones son de corta duración. Si no se van repitiendo, pues desaparece esa sensación placentera. Eso se llamaría más bien placer, más que felicidad. La felicidad sería, al menos tal como yo la defino, sentir que estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que siento que quiero hacer. Fácil o difícil, da igual eso, que me cueste o que me sea muy fácil, no importa. Lo que yo siento que quiero hacer, hacerlo. Eso es lo que es, para mí, ser feliz. Y nunca está asociado, o no tiene por qué estar asociado, a una emoción, por positiva que sea. Es pura y simplemente serenidad y paz. O sea, que para mí ser feliz es estar en paz y serenidad. Lógicamente, esto no es fácil de conseguir, por varias razones. Primero, porque nuestra mente siempre está yendo al futuro o al pasado. Nunca está en el presente. Prácticamente no está más que medio segundo en el presente y luego ya inmediatamente salta a un recuerdo de algo que pasó, bueno o malo, da igual, pero pongamos que sea algo bueno, pero que ese recuerdo es algo ya no existente, ya no existe. Por lo tanto, es imposible que nadie sea feliz, esté en paz y en serenidad, si está viviendo en su pasado, recordando el pasado, viviendo el pasado. Lo mismo pasa con el futuro. El futuro no existe, no está determinado, mucha gente se lo imagina, pero no es cierto. Lo estamos creando nosotros segundo a segundo. Lo vamos creando. Evidentemente, si no hacemos nada, también lo creamos, pero entonces lo que ocurre es que se crea a partir de nuestros automatismos, lo que traemos de otra vida, la manera de ser, etc. Pero siempre, siempre lo estamos creando y, lógicamente, va cambiando. Por lo tanto, también es algo que no existe y que no podemos sentirnos feliz por eso. Podemos tener ilusión, ilusionarnos, ¿vale? Muchas veces se dice, tengo mucha ilusión porque mañana me viene a visitar mi amor. Un ejemplo, ¿no? O me voy de crucero, eso daría igual. Pero fíjate que es una ilusión, es algo que supones que va a pasar de una determinada manera y que puede que pase así o no. De hecho, casi siempre no pasa de la manera que nos imaginamos antes, porque nosotros tenemos una facilidad para engañarnos que no veas. Por lo tanto, ahí estamos ilusionándonos. Eso tampoco es ser feliz. O sea, fíjate que la única manera
de ser feliz, estar en paz y serenidad, es estar en el presente, en el momento actual, ni pasado ni futuro, presente. Esto lo dicen la mayoría de las filosofías y, insisto, es muy difícil de conseguir. No imposible, eso es evidente, pero es bastante difícil. Porque, por un lado, como digo, nuestra mente constantemente está moviéndose, nuestras emociones están variando constantemente y están buscando moverse, con lo cual también hacen que nos descentremos constantemente. Y ya solo por eso, solo podemos estar felices, en paz y serenidad si tenemos controlada nuestras emociones y controlada nuestra mente. De ahí que se habla de eso de que no tenemos que pensar, ¿vale? Eso de que tenemos que estar sin ganas de hacer nada, sin pensar, etc. No es exactamente cierto, ¿vale? Se puede pensar, pero siempre que tengas control sobre la mente. Y entonces tú decides pensar sobre algo, darle vueltas a la cabeza en algo, si tú estás de manera ya trabajada, con tiempo controlado, tienes una mente controlada, la mente no se irá por aquí, por allá, hacia el pasado, hacia el presente, sino se concentrará en lo que has decidido concentrarte. Y entonces estás en el presente. Cuando estás concentrada en algo en concreto, sí que desaparece, como comentaba, en donde se funde el espacio-tiempo. Bueno, se te va el santo al cielo. Normalmente lo que ocurre que es que cuando hacemos cosas que nos gustan, que por eso lo comentabas en la pregunta, ¿no? Si hacemos cosas que nos gustan de verdad, normalmente nos concentramos en eso. Ponemos toda nuestra atención ahí y en ese momento estamos en el presente. Estamos viviendo eso que estamos haciendo. Con todos nuestros sentidos físicos, nuestra emoción y nuestra mente. Estamos enteros, integrados y en el presente. Lógicamente somos felices. Claro, tenemos serenidad, tenemos paz y de ahí que el tiempo nos desaparece. Porque el tiempo solo existe en el devenir, cuando estás con tu mente mirando y sintiendo cosas diferentes. Cuando estás en el presente, el tiempo no existe. Por lo tanto, sí que es cierto que es bueno hacer cosas que nos gusten, pero, la palabra hacer cosas que nos gusten, la frase, nos incita o nos puede sugerir que, por ejemplo, nos gusta el sexo, pues hacer sexo representa hacer eso. O comer chocolate, o cualquier cosa. Vale, es cierto que cualquier cosa puede llevarte a estar en el presente, pero siempre que no te apegues a eso, ni sea un deseo. Una cosa es que te guste y la otra es que tengas deseo. ¿Vale? Gustarte, pueden haber muchas cosas que te gustan, pero que no implican una actitud de persecución de eso. Por ejemplo, si yo me encuentro en una relación sexual, me refiero, disfruto del sexo, eso, ahí puedo estar presente, puedo estar en paz. Otra cosa es que deseo tener sexo. En el momento en que lo desee, voy a tener que empezar a buscar y usar a mi mente para ver cómo, con quién, de qué manera, a ver si puedo. Ahí ya no estás presente, ni mucho menos. ¿Entendéis? O sea, no es la cuestión del qué haces, sino del cómo lo haces. Y aparte de esa dificultad nuestra propia para poder estar en el presente, existe la de la sociedad. Porque la sociedad, bueno, lo mismo que a cada persona le cuesta estar en el presente, debido a eso se ha montado toda una sociedad que, por un lado, persigue la felicidad. No es que la encuentre, desde luego nunca la encuentra, pero la persigue. Todos quieren ser felices, la persigue. Con lo cual, lo que haces es alejarla. Pero es que además, como comentabas bien, lo del consumo, hacer cosas constantemente, comer cosas, ver películas, escuchar música, hacer cosas que en realidad son externas, lo que se hace es para callar lo que sentimos, nuestro interior.
se nos llena de actividad para que no miremos en nuestro interior y no nos demos cuenta de lo vacíos que estamos. Entonces, la sociedad hace todo lo posible para que no estemos en el presente y a la vez te pincha para que busques la felicidad. La definición de felicidad que te da, evidentemente, no sirve y no te deja por la misma manera de hacer. Y encima, nosotros ya tenemos esas dificultades de callar, quedarnos tranquilos. No hace falta, como preguntabas, de no hacer nada. No pensar, no sé qué. No hace falta. Lo que sí es cierto es que para conseguir esa sensación del presente tienes que entrenarte. Y una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a estar solos. Y digo aprender. Cuando lo sabes, cuando ya lo tienes aprendido, no hace falta hacer nada especial. Pero la mayoría de la gente se siente solo y lo que hace es llenar su vida de actividades para no estar solo. A partir de ahí ya la felicidad se escapa. ¿Vale? Aprender a estar solo, aprender a no hacer nada, es algo que nos han enseñado en la sociedad que está mal, ¿no? El no hacer nada es casi como un pecado. Eso tiene que ver con el protestantismo y sobre todo el luteranismo, que se persiguió bastante y se consideró como un pecado casi importantísimo, ¿no? El no hacer nada, la vagancia, el no hacer nada. Vale, pues ahí también tenemos una costumbre que provoca que no sepamos no hacer nada. Por lo tanto, también tenemos que entrenarnos en no hacer nada, al menos durante un rato, un tiempo, el que decidamos nosotros. Fíjate que en todo el rato estoy diciendo, decidir lo que decidamos, siempre tiene que ver con eso, decisión. Tienes tú que decidir, quiero ser feliz, quiero estar en paz, quiero tener serenidad, y para eso dejo de hacer caso de lo que dice todo el mundo y busco en mi interior, probando la prueba, el ensayo y error, ir probando qué es lo que me hace sentir en paz. Cada vez que hacemos algo que me guste o no, pero no me deja estar en paz, no me hace sentir paz interna, esto no es mi camino. Y así, a partir de aquí, poco a poco y con experiencia, con práctica, podemos tener lo que yo considero lo más importante en esta vida, paz interior. Porque a partir de ahí, todas las cosas funcionan mejor. Si tienes paz interior, es que todos los problemas que tenemos normalmente podemos solucionarlos. Si tenemos problemas económicos, si tenemos problemas de relación, cualquier tipo de problema, en paz interior, acabamos por encontrar la manera de solucionarlos. Por lo tanto, espero que sí que haya servido esta explicación. Si no, pues ya me comentarás o ya preguntaréis. Recordad que podéis cortarme en cualquier momento, ¿eh? Podéis decir algo, si os parece. ¿Algún comentario sobre este tema? Yo, por ejemplo, la diferencia que has puesto de gustar y desear, lo has explicado muy bien, porque yo mientras hablabas decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Cuando has aclarado la diferencia, digo, hombre, es que ahora lo veo muy claro porque sí. Entonces, esto de la felicidad a mí me recuerda a una frase hecha que dice que la felicidad es como el arco iris, que siempre lo ves encima de la cabeza de alguien o en otro lugar. Perdonad, sin darme cuenta he dicho que se parara la grabación, he hecho un clic ahí y he dicho, y ahora he tenido que decir que volviera a grabar. Vale. Pues sí, tiene que ver con eso. Tenéis toda la razón. Bueno, vamos ahora, si os parece, a la siguiente pregunta. A ver. La mayoría de las religiones o grupos espirituales que he conocido hablan de lo importante que es el celibato. Parece que solo se llega al alma o espiritualidad plena dejando a un lado el sexo. No, pero sí es cierto que es lo que se nos explica constantemente. Bueno, se nos explicaba más que nada, pero porque hoy día ya me parece que no. Pero, bueno, depende. Sí, las religiones clásicas siguen hablando de eso. A ver, aquí hay varias razones del por qué. Entenderlo así, literalmente,
de que el sexo es negativo para la espiritualidad, no te deja llegar a las altas cotas, etcétera, es falso. O sea, no. El sexo es como cualquier otra cosa en este mundo, ¿vale? Si te distrae de tu intención de seguir subiendo y evolucionando, entonces sería negativo. Pero lo mismo sería negativo que te distrajera la necesidad de comer chocolate compulsivamente, por poner una tontería, ¿vale? Bueno, porque no es una tontería para quien lo sufre. Pero quiere decir que cualquier cosa da igual. De hecho, fijaos que en algunas veces os he dicho, se puede ser religioso y no espiritual. Puede ser alguien muy religioso, muy beato, católico o islámico, da igual, ¿vale? Cualquier religión. Pero pongamos el ejemplo que yo he conocido de alguien muy católico, de rezar mucho y seguir las normas, etcétera, pero esa persona no es espiritual necesariamente por el hecho de seguir las normas. Al contrario, lo que hace es olvidarse de conectar realmente con lo profundo, con su alma, que es la meta de lo espiritual, del camino espiritual, precisamente porque está obsesionado con las normas y dogmas que le ha indicado otro. O sea, por lo tanto, está en el exterior. Pues lo mismo, ¿vale? Debido a que las religiones, al principio, que yo sepa al menos, todas, nacen por una necesidad de la sociedad humana. Dicho de otra manera, en la evolución humana todos vamos aprendiendo, pero nos va bien tener pues, una guía, sobre todo cuando somos niños, bebés, niños, infantes, adolescentes. Necesitamos lo que se llamaría ideales, alguien en quien fijarnos para imitar, ¿vale? Entonces, en la infancia de la humanidad nacieron las religiones porque era necesario encontrar, pues eso, una guía. Digamos que cualquiera de nosotros, cuando estábamos en esa antigüedad, no teníamos la mente suficientemente desarrollada para crear nuestro propio camino. Estoy hablando del nivel espiritual, ¿vale? Y tampoco habíamos desarrollado lo suficiente el contacto con el alma para poder decir, vale, el maestro interior me está diciendo lo que tengo que hacer. De ahí que las religiones eran necesarias. Pero, y eso también es importantísimo recordarlo, una cosa es la filosofía en la que se basa esa tal, la que sea, religión, y otra lo que viene después. Porque una vez el fundador normalmente desaparece, se va, por la razón que sea, lo que queda son sus discípulos, que raramente tienen el nivel evolutivo del fundador, raramente. Y aunque se acercan un poco, pero vale. Y por lo tanto interpretan lo que entendieron de la filosofía que se les transmitió a su manera. Y luego lo transmiten a otros a su vez y es, bueno, va bajando en la pirámide social, de manera que la pirámide del grupo social al que pertenecen, finalmente lo que se hace es una degeneración real de la filosofía esa. Y entonces es cuando intervienen los seres humanos, como seres humanos que somos, con todos los problemas y defectos que tenemos. Y uno de ellos es el ansia de poder. El ansia del dinero, pero más que del dinero es por el poder. El poder de mandar, de decir a los demás lo que tienen que hacer, etc. Cuando se empieza a crear una jerarquía dentro de esa religión, el que manda, los que están por debajo, etcétera, hasta llegar a los feligreses, entonces se estropea todo y existe lo que vemos ahora claramente, también se ve en la política, que es el ansia de poder y de dominación. Y para eso, para dominar, se necesita personas que sean lo más ignorantes posible y lo más estresadas posible. Una persona feliz, engancho con lo que estábamos hablando antes, una persona feliz que está en paz y con serenidad, no es dominable. No hará lo que la política, lo que la religión, lo que los poderosos dicen que tiene que hacer. Es una persona ingobernable. No se la puede dominar.
Por lo tanto, no es interesante socialmente hablando. De ahí que se empezaron a poner dogmas y preceptos que provocaban estrés y sensación de culpabilidad en la persona. Por eso, el sexo, que es una de las cosas que más relaja físicamente por el gasto energético, psicológicamente por lo bien que quedas, etc., y mentalmente también, porque ahí, si se hace bien, correctamente y sin inhibición, entonces resulta que existe una sensación de comunión con la otra persona y eso provoca precisamente una sensación de paz muy bonita. Entonces, esta historia tan fuerte se tenía que cortar lo más posible. No se podía prohibir por una razón. El ser humano dejaría de existir. La reproducción viene de ahí, nos guste o no. Pero por eso sí que se prohibió cualquier cosa que no llevara a la reproducción. Y aún así, lo mínimo posible. O sea, lo he explicado con un poco de detalle para que veáis o entendáis, que seguro que ya lo sabéis más o menos, pero para que encajen las piezas y os deis cuenta de que el sexo está perseguido en la mayoría de las religiones, culpabilizado, pero no porque sea una razón real, válida, para que el camino espiritual... o sea, porque el camino espiritual no puede seguirse si realizas actos sexuales. No, es evidente que si te vas a pasar el día teniendo sexo, no vas a avanzar mucho espiritualmente, pero lo mismo que si te vas a pasar el día viendo maratones de Star Wars, ¿vale? Las distracciones de la clase que sea son las que te pueden hacer que no seas muy rápido espiritualmente hablando, pero porque son distracciones, para nada más. En sí mismo, ver una película de Star Wars no es negativo, al igual que tener una relación sexual. Sí que es cierto, tengo que añadir un poquitín, que, a ver, el sexo no es negativo de ninguna manera, no evita el camino espiritual, pero en el camino espiritual sí que hay etapas en las cuales es bueno potenciar diferentes energías nuestras. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con la purificación. Dicho así suena religioso. Va, borra la palabra purificación. La elevación de la vibración de nuestro cuerpo, sobre todo del cuerpo etérico, el cuerpo energético, el cuerpo etérico. Y de ahí que se te recomienda que seas vegetariano. A veces se me ha preguntado, ¿para ser espiritual tienes que ser vegetariano? No, no es necesario. Pero en determinadas épocas o incluso determinadas vidas, sí. Sí, porque tú necesitas hacer una limpieza energética y cada vez que comes carne estás incorporando problemas de energía astral, bajo astral, dolor, sufrimiento de los animales que han sido muertos, sobre todo tal como se matan actualmente, ¿no? Entonces, y eso por lo tanto dificulta que tú tengas la vibración suficientemente alta y fina como para abrirte al alma. Pero no lo entendáis como que esto es así siempre, sino que en determinada vida es correcto, o incluso no en toda la vida, sino en una parte de tu vida, necesites ser vegetariano, totalmente, sí, estrictamente, sí, es posible, perfectamente. Pero ser vegetariano no significa ser espiritual, sino que es una de las técnicas que se puede usar para subir la vibración del cuerpo físico. Con el sexo ocurre lo mismo. Pero más que por lo físico, que bueno, algo hay ahí, pero no, más bien por lo emocional. El sexo normalmente implica pasión y la pasión es una emoción fuerte. Y ahí es donde la persona que no tiene muy bien controlado o que está precisamente preparándose para controlar su cuerpo emocional y por lo tanto se está preparando para la segunda iniciación, el vegetariano es para la primera iniciación, pues sí que es bueno el celibato, el no gastar energía sexual, precisamente no hacer intercambio sexual, porque de esa manera se pueden controlar mejor las emociones y ayudarte a pasar esa iniciación, la segunda iniciación. O sea que es cierto que el sexo en determinados casos, ser célibe, ¿vale? Puede ser bueno el ser célibe, no tener relación sexual, pero eso no es
para todo el mundo ni para todo el tiempo. Y entonces ahí no te recomiendo que vayas a un cura a preguntarle, oye, ¿tengo que ser célibe ahora? ¿Vale? Porque evidentemente la respuesta será sí para siempre y no, ¿vale? ¿Cómo saberlo? Escucha en tu interior. Si tú eres alguien que te estás centrando realmente en buscarte a ti mismo, en comprenderte, en saber de qué vas, sí, saber de verdad lo que sientes en tu corazón, no lo que deseas. Cuidado con la palabra sentir. Muchas veces se siente, es que siento no sé qué, y están hablando de una emoción, ¿vale? Que se nota en el plexo solar y se nota en el cuerpo, ¿vale? No, estoy hablando de la conexión profunda, esa voz callada que hay ahí. Si ahí sientes que tienes que ser vegetariano, pues vale, sélo durante un tiempo, el tiempo que necesites. Ya volverás a sentir deseo, sentido, de carne porque lo necesitas o no. Pues lo mismo con el sexo, ¿vale? Si sientes que no hay una necesidad de sexo en ti en estos momentos, o cuando sea, pues no lo tengas. Y si sientes que cada vez que tienes una relación sexual, pues te descolocas un poco, prueba de dejar de tenerla durante un tiempo. Pero siempre escuchándote a tu interior, para el sí o para el no, para te hacer o no hacer. O sea que, como todo en este mundo, está creado por Dios, por el logos, si prefieres la palabra no religiosa, Dios, ¿no? El logos cósmico, el logos terrestre, da igual. A mí me gusta la palabra Dios porque es muy corta. Dios, vale, todo ha sido creado por Dios, por lo tanto, todo es perfecto. Que te venga un cura o un imán o quien sea y que te diga esto no porque es pecado, ya le puedes dar un par de... No seamos violentos y hace un par de tortas, no. Verbalmente dáselo si quieres, pero déjalo estar y olvídate. Porque eso es falso, no hay nada negativo. Pero sí que, aun no siendo negativo, algo te puede hacer daño. La lluvia no es mala, ¿verdad? Pero tú estate unas cuantas horas debajo de una lluvia torrencial y lo más probable es que, como mínimo, te encuentres algo mal cuando termine. El agua está muy bien, la lluvia está perfecta, pero un exceso de puede ir mal. Pues como todo, todo es negativo, puede serlo, en exceso, etcétera, o en determinados momentos, pero en sí mismo no lo es. Eso es lo que me gustaría que quedara claro. Vale, la pregunta era si se llega solo al alma dejando a un lado el sexo. Pues ya veis, no. Está clarísimo que no. Podéis comer carne, podéis tener sexo, podéis hacer lo que queráis, porque escucha tu interior, escucha tu corazón y haz lo que sientas de verdad. Y ya está. Eso forma parte del camino espiritual. Y para terminar, simple, muy corto. El camino espiritual pasa por desarrollar el maestro interior. ¿Vale? Y eso significa escucharte a ti mismo y equivocarte más de una vez, eso es lógico, ¿vale? Lo que he dicho antes, la prueba y error, ¿no? Más de una vez, al principio, creemos que escuchamos la voz del maestro interior, de tu yo crístico, de tu yo espiritual, el nombre que quieras darle. Y en realidad estamos escuchando las emociones, ¿no? Y entonces nos equivocamos, seguro. Pero la única manera de no equivocarse es probando y llegando al final a practicar suficiente como para saberlo. Y una vez tienes el maestro interior, este es el que vale. Este es el que te va a indicar realmente el camino exterior y no hay el camino espiritual, perdón. Y no necesitarás nunca nada más. Esto es lo importante. Esto quiero que os quede claro. Busca tu maestro interior y no necesitarás nada más. Ni escucharme a mí, evidentemente. Ni a nadie más. ¿Preguntas sobre este tema? ¿Algún comentario? No, está muy claro. Gracias. Vale, pues vamos a la siguiente. Esta también tiene tela, porque tiene ramificaciones bastante amplias. ¿Es peligrosa la Ouija? Ay, Dios mío. Vamos a ver. Sí y no. La recomendación que yo siempre hago es deja esas tonterías y no te metas en eso. Por lo tanto, sí, es peligrosa.
Pero por otro lado, depende mucho de tu nivel evolutivo y sobre todo la personalidad integrada que tengas. Te explico. La Ouija es ese tablero con el cual se intenta conectar con los muertos. Pobrecitos, no los dejan en paz ni muertos. Pero bueno, esa idea tan imaginativa y emocional de quiero conectar con mi abuela o con mi madre o con mi esposo que se ha muerto, da igual, ¿no? Sin darnos cuenta de, bueno, porque no conocemos, no sabemos qué es lo que pasa después de muerto. Cuando uno lo sabe, se da cuenta de que solo se puede conectar con alguien si está antes de que desaparezca, que suba del mundo astral. Cuando alguien se muere, se queda un tiempo corto en el mundo etérico, ¿vale? Vive en su cuerpo etérico, que es su cuerpo de energía, pero en pocos días eso también desaparece y se queda en el mundo astral. En el mundo astral, no voy a entrar a todos los detalles, pero recordaréis que os he comentado de que allí se encuentra el cielo, el infierno, todo lo que la gente, los seres humanos han imaginado, y depende de la creencia de esa persona. Si él cree que ha sido malo y es católico, pues se irá a un infierno que no es real, pero está ahí en el mundo astral. Sí es real, existe, claro que sí, donde se sufre muchísimo, emocionalmente hablando, claro, y se está un tiempo hasta que se corta eso y se sube al mundo mental y a partir de ahí desaparece. El que cree que ha sido bueno se va al cielo, ¿vale? Mientras está en el mundo astral, ese ser humano que ya no tiene cuerpo físico ni tiene cuerpo etérico, solo tiene cuerpo astral y mental de momento, que luego eso también desaparecerá. Bueno, pues es posible que con determinadas técnicas se pueda conectar un medium, ¿vale? Cualquiera de nosotros puede hacerlo, cuidado, no se necesita ningún medium ni nada, pero sí tienes que poder conectar con esos planos, que tampoco os lo recomiendo de entrada, pero posibilidad existe. La Ouija se basa en trabajar con el inconsciente de la persona que participa y, bueno, de todas las personas que participan. Se intenta conectar con el inconsciente para que el inconsciente contacte con ese mundo astral. La mayoría de las veces no se logra conectar, ¿vale? Eso también la gente se piensa que es fácil y no lo es, ¿vale? No es que sea extremadamente difícil, pero no es nada fácil conectar con el mundo astral y menos conectar de verdad con la persona que se supone que está ahí. Y fíjate que digo que se supone, porque a lo mejor esa persona ya no está ahí. Pero sí que, como en el astral hay de todo, insisto que no vamos a entrar en todos los detalles porque te digo, tiene unas ramificaciones bestiales. Hay de todo, hay suplantadores, para que nos entendamos, entidades, no vamos a entrar en detalle, que suplantan a la persona con la que quieres conectar. Y se te presenta a ti disfrazada, verbalmente, porque no la ves físicamente, claro, pues de esa persona con la que tú querías conectar. Y por lo tanto, la mayoría de las veces, A, no se conecta con nada, y B, si se conecta con un suplantador, ¿vale? Con lo cual, aparte de estar perdiendo el tiempo, los suplantadores no lo hacen porque sí, no porque hay buenas personas. Son entidades del bajo astral que lo que quieren es revivir la sensación de estar vivos, viviendo, chupando de la energía etérica y astral, emocional, de esas personas que están ahí conectando con él. Con lo cual son como vampiros, para que nos entendamos. No exactamente como un vampiro, porque no te convierte en vampiro a ti el hecho ese, pero sí que te quitan la energía, ¿vale? Vas a salir con menos energía y además te contaminan con energías de bajo astral. Eso en el caso de que ocurra algo que, insisto, la mayoría de las veces no se conecta de verdad, aparte de sugestiones, ¿vale? Porque este es el otro problema. Por un lado, si se llega a conectar, muy raramente se conecta con la persona que se quiere. Siempre hay un suplantador en medio. Y claro, la prueba, mucha gente dice, es que me ha dicho algo que solo podía saber mi madre o mi abuela. No.
Lo sabes tú, ¿verdad? ¿Verdad que tú lo sabes? Sí, pero otra persona no. Vale, no, pero es que no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una entidad que está en el mundo astral y está conectando con tu inconsciente, donde está toda la información que tú tienes sobre esa persona. Por lo tanto, sabe todo lo que tú sabes sobre esa persona con la que quieres contactar. Y lógicamente te contesta verdades, cosas que tú ya sabes que era así. Y por lo tanto te convence. Es falso, no es cierto, pero te conectas fácil, te convence, ¿vale? A través de decirte lo que te está leyendo de tu mente, de tu consciente y de tu inconsciente. Con lo cual, ¿entendéis? No hay manera de que sepas si es cierto o no que has conectado con la persona adecuada. La mayoría de las veces no es así y los suplantadores lo único que hacen es marear la perdiz para mantenerte tanto tiempo como pueda conectado o que vayas conectándote para alimentarle de emociones, ¿vale? Entonces, esta es una parte. Y luego la otra, esto es para las personas que están más bien centradas. Digamos, la mayoría de las personas normalitas les puede pasar eso si se llegan a conectar y ya está. Pero luego están las personas, digamos, sensibles, ¿vale? Cuando una persona es muy sensible emocionalmente hablando, de entrada, todos los que tenéis signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, sea porque tenéis el sol ahí, sois Cáncer, Escorpio o Piscis, o sea porque tengáis la luna ahí, si no os han hecho la carta no lo podéis saber, Cáncer, Escorpio, Piscis, o el ascendente ahí, o que tengáis en uno de esos signos 4 planetas, yo qué sé, que sea muy fuerte esa energía de agua. Sois personas muy emocionales, muy sensibles, con lo cual estáis desequilibrados al lado de la balanza emocional y lo que he comentado antes es más fácil y también es mucho más fácil de que se os engañe, tanto por parte de los otros participantes que sean falsos, que puede haber, evidentemente, vas a un medium que te va a hacer esa sesión, etcétera, ese puede que sea un farsante y que lo que está haciendo es conseguir engañarte, o por las energías que, aunque no haya nada, tú puedes creer que sí lo hay. Nos autosugestionamos con mucha facilidad. Y si mezclas las dos cosas, la de un real contacto con algo, aunque sea poco, pero algo, más tu propia sugestionabilidad, pues te puedes llevar lo que equivaldría a coger tu aura, emocional sobre todo, pero pongamos el aura rápidamente, la pones en una coctelera, la sacudes así bien fuerte y te la vuelves a poner. Lo que antes era la cabeza ahora está en los pies, lo que está en los pies está en el hígado y lo que la energía del hígado está en el ojo derecho. Te quedas totalmente sacudido, mezclado y lógicamente eso no te ayuda a vivir correctamente. Luego ya te irás volviendo a poner bien. No sé si os ha pasado ir a una fiesta de estas con mucha gente, en plan tipo discoteca me refiero, ¿no? Creo que ahora se llaman raves, ¿no? Fiestas donde hay mucha música, mucha gente, mucho alcohol, también droga muchas veces, pero bueno, mezcla de todo eso. Y que incluso las personas más bien centradas, cuando salen de ahí, están descolocadísimas, que se dice. Porque en realidad les ha pasado eso. Se han mezclado todas las emociones de todas las personas, se ha hecho un batiburrillo ahí y sales como Mr. Potato, que un niño pequeño le pone la oreja en la nariz y la nariz en el ombligo, sale desmontado del todo. A nivel de aura, no a nivel físico, claro, pero sí a nivel de aura. Pues esto pasa lo mismo. Es negativo, es peligroso, desde luego te aparta del camino espiritual o te desconcentra del camino espiritual durante bastante tiempo. Al decir tiempo no estoy hablando de años, dependerá de cada uno, pero días, semanas e incluso meses, depende del tipo de sesión, cómo se haya vivido y qué haya pasado, ¿no? Eso, encima, para no conseguir nada válido.
Nada. Porque aún en el caso extremadamente raro de que se conectara con la abuela, con tu madre, que la querías tanto, ¿qué has conseguido con eso? Plantéatelo de verdad. Primero, algo negativo, que es atar a esa persona. Hay un lazo emocional que has reforzado. Toda persona querida, cuando se muere, ¿vale?, cuando se va al otro mundo, le queda un poco durante un tiempo, depende de cada uno, un deseo de querer conectar, de volver a ver, de estar otra vez viva, estar con las personas queridas. Existe eso, un deseo, ¿vale? Y eso ata, eso que dicen que la gente se queda en un plano intermedio antes de irse hacia la luz, viene de ahí, de esa persona quiere quedarse aquí. Una parte quiere subir, otra quiere quedarse. Entonces se queda en aguas intermedias, ¿vale?, en el astral, bajo astral, pero no continúa hacia arriba hasta que se corta ese deseo, ese cordón umbilical. Vale, pues cada vez que tú estás llamándole, llorándola, esperando, deseando ver a esa persona, conectar con ella, le estás enviándole un salvavidas que le ata. Salvavidas en el sentido de tirar y quedar ahí, que le mantiene más tiempo aquí. Le estás haciendo daño, evolutivamente hablando. Le estás haciendo perder un tiempo precioso que le serviría para seguir hacia la luz. Por lo tanto, es negativo para ella. Y encima, a ti, ¿qué te crees que vas a tener? Es curioso porque siempre te dicen, normalmente, te suelen decir los de arriba, que están muy bien, que no te preocupes, que ellos están bien, están en la luz. A veces te dicen, no es cierto, porque si estuvieran en la luz no podrías conectar con ellos. Pero bueno, que están bien, etcétera, como para tranquilizarte. Pero en realidad, si tú conoces un poco del paso que hay a medida que nos vamos muriendo antes de volver a reencarnar, te darías cuenta de que cuanto antes se haga, mejor, que no lo ates. Y a ti tampoco te va a dar ningún consejo correcto. Otra de las cosas que la gente piensa es que cuando nos morimos, cuando alguien se muere, es como si al estar en el otro mundo es sabio. No. Cuando alguien se muere, se queda exactamente igual como estaba justo antes de morir. Justo, igual. Si yo me muero, pierdo el cuerpo físico, luego el etérico, me quedo en el mundo astral y alguien conecta conmigo, yo le podré explicar lo que sé de lo que sabía antes. Nada más. El hecho de estar en el mundo astral no me ha hecho más sabio, ni de lejos, ni puedo adivinar el futuro. Si alguien me pregunta, ¿qué me va a pasar? Yo te diré, pues lo que tú quieras que te pase. Yo porque yo ya pienso así y por lo tanto desde allí también diría eso. Pero cualquier persona querida que se ha ido al otro barrio y tú le dices, le preguntas algo, te va a dar el mismo consejo que te hubiera dado antes de que se pusiera enferma, por ejemplo, y que se muriera, ¿no? No va a decirte nada más. Entonces, a ver, no sé cómo decirlo, pero es una pérdida de tiempo. Y lo último es, no, porque es que me reconforta conectar y hablar con ella. Lo que debías hacer es conectar con ella antes de que se vaya, ¿vale? Eso sí, pero una vez ya está, sabiendo que le estás haciendo daño, la mantienes aquí cuando debería correr, ¿qué morro tienes? ¿Vale? Eso es egoísmo, egoísmo puro. No es amor, no, es egoísmo. Contactas con tu persona querida porque te sientes solo, no sabes moverte sin ella, por ejemplo, y buscas consuelo. No vas a consolarla a ella, lo quieres tú, y eso es egoísmo. Y más si encima sabes, como te digo, que le estás haciendo daño. Por lo tanto, ni mediums, ni ouijas, ni nada, no hay que intentar conectar con los muertos. Dejadlos en paz, por favor, que ya se han ganado el descanso, ¿vale? Que no es descanso eterno, y no os preocupéis que van a volver, pero en su tiempo y con otras personas, etcétera, y seguirán su camino evolutivo. Sigue tú tu camino evolutivo. Si esa persona de verdad la querías, recuérdala y pon en práctica lo que ella te decía, por ejemplo, tenla en cuenta. Está bien amar a alguien aunque se haya ido, ¿por qué no? Pero dejándola en paz.
Y en cuanto a la Ouija, pues como todas las técnicas parapsicológicas, bueno, todas no, pero las que tienen que ver con esto, contactar con los otros mundos, es siempre una invitación a dejar entrar en ti el bajo astral. Y eso es tan o más peligroso que meterse en el mundo de las drogas. Y no lo digo en broma, porque es una droga no física, pero sí que emocionalmente te puede estropear totalmente. Por lo tanto, dejadlo, ¿vale? ¿Hay alguna excepción? Sí. Si tú estás, como he dicho, una persona integrada, tú estás en el camino espiritual, tienes el cuerpo físico controlado, las emociones controladas y la mente controlada, podrías hacer un contacto de ese estilo y entre que tendrías la discriminación de la mente bien desarrollada, te darías cuenta rápidamente de lo que falla, de que esa persona no es la que dice es, por ejemplo, o que te está diciendo cosas que no van a ningún sitio, etc. O sea, sí, no habría peligro por tu parte, si tienes una personalidad fuerte, desarrollada e integrada, no habría ningún peligro, pero sería una experiencia de lo más aburrida para ti, porque no ganarías nada con eso. De hecho, sería como una mala película de terror, en la cual ni te asustas. O sea que los pocos que lo pueden hacer no pierden el tiempo haciéndolo. Y los que lo hacen, no conviene que lo hagan porque realmente salen perdiendo. Y queda solamente el de las falsedades, las farsas. Hay farsantes que te montan algo y en realidad ahí es todo cuento. Ahí no te van a hacer daño, excepto que probablemente te sacarán los cuartos, el dinero, porque te lo van a hacer, no creo que gratis. O que todos somos adolescentes, creo que mucha gente lo ha hecho, ¿no? Ahí lo prueba. Vale. Por suerte no suele pasar nada, ¿vale? En estos casos. Venga, preguntas sobre este Sí, tema. bueno, yo muchas veces sueño con las personas muertas, entonces a través de los sueños, sí que muchas veces, porque es algo inconsciente, tú te pones a dormir y no programas lo que vas a soñar, Claro. y entonces sueñas con las personas muertas y bueno, pues supongo que ahí no hay ningún mal No, que le hagas a ello ni nada, simplemente, bueno, y a veces a través de los sueños te vienen respuestas de algo que tú tenías dudas y tal. Eso por un lado. Después, por otro, el hecho de querer conectar con los muertos sería para que nos explicaran cómo se vive ese estado. Si nos pudieran decir, mira, pasa esto, porque claro, el gran misterio de la muerte, el gran misterio, es que no sabes qué va a pasar luego. Y si quien lo ha pasado te pudiera explicar, pues mira, el tránsito es este, luego pasa esto, como una peliculita, sería fantástico, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que, claro, los medium, los farsantes estos te pueden conectar con el bajo astral, y a claro. veces en películas, novelas, incluso algún reportaje que he visto, hablan de que aquella persona queda como poseída. Sí, es un La poco. poseída queda completamente, bueno, muy, muy mal. Si ya estaba un poquito loquita, más aún. No quería asustaros y por eso no lo he comentado, pero lo he insinuado al hablar de la persona muy sensible. La persona muy sensible emocionalmente tiene facilidad para caer en posesión, pero la posesión en realidad muchas veces no es real, no es que haya entrado una entidad dentro de sí, sino que es influido, nada más que eso, influido, y por lo tanto sus emociones las vive de una manera muy loca, lo has dicho bien tú. Es peligroso en ese sentido. Una persona no tan emocional es muy difícil que haya ningún tipo de manifestaciones de esas, ¿vale? Pero bueno, sí, lo de los sueños, que quede claro que no es en realidad contactar con los muertos. El sueño, sueñas con un muerto, es una creación de tu inconsciente por cosas que el inconsciente conoce y hace como una representación teatral en tu sueño. Y en esa representación teatral hay una interacción y ese actor creado por tu mente inconsciente contesta tus preguntas o te habla o te dice cosas, etc. Es un mero juego del inconsciente. Por suerte, no es una conexión directa en general. Y no digo que no pueda ser, sino Vale, digo vale. que en general los sueños en los que vemos muertos o soñamos con alguien muerto raramente es una conexión de verdad con alguien muerto.
Sí es Vale, cierto que vale. hay conexiones a través de sueños con maestros, etcétera, y podría ser con alguna persona muerta, ¿vale? Podría ser, pero son casos también muy, muy extremadamente raros y no suelen darte respuestas a preguntas normales, o sea, es otra historia. Ujú. ¿Vale? Me he dejado algo de comentar. Habían 3 cosas que has comentado, lo de los sueños, lo de las posesiones y en medio has dicho otra cosa, perdón. No sé si tenía que comentar algo sobre eso. No. Bueno, supongo que no. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este tema? Porque, claro, hay tantas ramificaciones. Ujú. ¿No? Bueno, vamos a ver. ¿Las plantas influyen en la energía humana? Es la pregunta siguiente. Y la siguiente, que la última que tengo, sexo tántrico. Yo he hecho la broma cuando me ha preguntado, ¿sexo tántrico? Y digo, sí, gracias. Pero más que nada porque sexo, de tántrico o no, el sexo siempre está bien, ¿no? Siempre es bonito. A ver, esto no voy a entrar en profundidad. El tantra es un sistema de yoga, ¿no? En la India, en la cual hay una serie de ejercicios, respiraciones, posiciones que buscan evitar la eyaculación, a pesar de estimular sexualmente, estimularse en la pareja sexualmente con mucha intensidad, de hecho más incluso que en una relación sexual normal, pero para no tener orgasmo ni eyaculación y que esa energía suba, o sea, se absorba y suba, haga subir los canales, bueno, los chakras, la energía de los chakras a través de los canales. Entonces, la mayoría de lo que ha venido del sexo tántrico aquí en Occidente es sexo, ¿vale? Es una excusa filosófica para que parezca espiritual, para pasárselo bien sexualmente, ¿vale? Eso por un lado, que sí que existen verdaderos profesores de eso y profesoras, ¿no? Pero en realidad la mayoría de las veces no es más que una excusa de ir probando cosas diferentes, ¿vale? No deja de ser algo muy difícil de conseguir realmente y de conseguir resultados positivos, porque lo normal es que se estimulen en exceso los chakras y se provoque algún problema que puede ser incluso físico, por exceso de energía en algún chakra. O sea que yo no lo recomendaría porque, a ver, yo no me atrevería a hacerlo más que con un maestro de sexo tántrico de verdad hindú y además no, sé, no sabría yo cómo saber si es de verdad bueno o no, más que probándolo y la verdad yo no me atrevería a probarlo, eso por un lado. Y por otro lado, no se necesita ir a técnicas orientales para la espiritualidad aquí, puesto que aquí ya tenemos, y no me refiero a sexo, sino a técnicas espirituales que sirven para subir espiritualmente. No necesitamos ir a buscar las de otras culturas y además muy antiguas. O sea que es una curiosidad y punto. Ahora, si quieres pasarlo bien, bueno, tómatelo como un tipo de relación sexual diferente a lo normal, a lo que se conoce. Y entonces, pues vale, ya está. Pero cuidado, a los chakras mejor no tocarlos. Y la última pregunta, ¿las plantas sí influyen en la energía humana? Bueno, sí, a ver, ¿cómo lo explico? Miré una página web, bueno, busqué en internet, ¿no? Y miré en una página web y me di cuenta de lo fácil que es que cualquiera diga cualquier tontería, ¿vale? En esa página hablaba de que las plantas influyen físicamente, emocionalmente, mentalmente y además espiritualmente. ¿Vale? A ver, cada reino de la naturaleza tiene una serie de cuerpos desarrollados. Los minerales, el reino mineral, tiene cuerpo físico y etérico, energético, energía, ¿vale? Sí, pero no tiene cuerpo emocional ni mental. Las plantas tienen cuerpo físico y etérico, también energético, mucho más desarrollado,
pero no tienen todavía emociones, cuerpo astral, ni cuerpo mental. Vale. Los animales tienen cuerpo emocional, pero no mental, etc. Vale. Entonces, no pueden afectarte más, planta, mineral o lo que sea, que con lo que ellos tienen. No pueden tocarte la psicología, no te pueden ayudar psicológicamente, por ejemplo, porque no tienen psicología, no tienen ni emociones ni mente. Las plantas no te van a afectar en ese sentido. Sí te pueden afectar físicamente y energéticamente, claro que sí. De ahí que las plantas se usan en infusiones y, o sea, tanto a nivel de ayudarte físicamente de cualquier manera o energéticamente. Y de ahí que se pueden usar también en formas energéticas. Una infusión o una medicina es usar el extracto físico, el producto químico que tiene, ¿no? Pero se pueden hacer flores de Bach, evidentemente, las flores de Bach y todos los derivados, que ahora hay muchísimos, en realidad se usa su energía, no su parte física. Y quien dice eso, pues hay bastantes sistemas. Se puede usar en meditación. Tú puedes meditar con una planta y, por lo tanto, concentrarte en captar su esencia. Pero que quede claro, te va a afectar, te puede influenciar física y energéticamente, no emocional, ni mental, ni tampoco espiritualmente. Ahí te hablaban de que te puede ayudar a equilibrar y avanzar en el camino espiritual. Alma de cántaro, vas y te lo crees. ¿Cómo te puede hacer eso? Los de arriba pueden influenciar a los de abajo en todos los elementos. Por poner un ejemplo, un maestro ascendido, que es un ser humano que ya está en la etapa angélica, para que nos entendamos, está en nivel búdico, puede trabajar con todas las energías inferiores y por lo tanto te puede ayudar a ti a subir, claro que sí, pero alguien que está por debajo de ti, un animal, que también se habla de eso a veces, ¿no? Un delfín te ayudará espiritualmente. Venga, hombre, ya está bien, ¿vale? Usad la mente de una puñetera vez, ¿no? Entonces, sí, es cierto, las plantas te pueden ayudar, pero que quede claro que solo te ayudarán a nivel físico y emocional. Y además debes saber bien lo que haces, ¿eh? Cuidado, porque también, si son capaces en esas webs, ¿vale? O en esos cursos de fin de semana o seminarios, de enseñarte que puedes vibrar espiritualmente con el amaranto, me lo acabo de inventar, ¿eh? Con cualquier planta, pues también yo no me fiaría mucho cuando me dicen, tómate esto que te ayudará a sanar la dispepsia o ese dolor de estómago que tienes. Tienes que vigilarlo porque las plantas tienen productos químicos dentro, lógicamente, ¿vale? Y eso puede curarte, ser neutro o matarte o estropearte más, ¿vale? Como cualquier medicina. Y si no se sabe bien lo que se hace, vigila, ¿vale? Una cosa son las plantas de siempre, las infusiones de siempre, que se conocen desde hace siglos o milenios y que han sido tan probadas que ya el tomillo no te va a matar, te va a ayudar a digerir, por ejemplo, o a desinfectar, claro, ¿vale? Si tú haces una meditación, la gente eso no lo sabe, ¿eh? No hace falta tomárselo en infusión, cualquier planta. Tú te sientas delante de una planta viva, no hace falta que la mates, que está en una maceta, en un jardín, etc. Y entras a meditación, conectas con tu voluntad, con esa planta y le pides que te ayude a sanar lo que ella puede sanarte, o ya su energía te sanaría, estás un rato así, estás absorbiendo lo mismo que si usaras homeopatía, flores de Bach, infusión o una pastilla, ¿vale? Porque se puede hacer así. Energéticamente puedes conectar con la energía de la planta. Ahora, si tienes un descoloque emocional, bueno, una planta sedante quizás te ayudará, pero porque te seda, no porque te cure o te arregle el problema emocional. Tendrás que usar otros sistemas emocionales. Ahí sí intervienen los animales, porque los animales sí tienen cuerpo emocional, ahí te pueden ayudar. De ahí vienen las terapias con animales, con caballos, con perros, con delfines, claro.
Y si tienes un problema mental, ya no, ya tienes que buscar a una persona, un ser humano, como mínimo, porque si no, no te podrían hacerlo. Bueno, creo que ahí queda un poco más claro este tema. ¿Pregunta, alguna duda o alguna pregunta que tengáis sobre este tema? Vale. ¿Y alguna pregunta aparte que se os ocurra, que se os haya ocurrido durante esta charla? No, ya lo veo. Esta vez me ha tocado hablar a mí. Ah, Berta, dinos algo. No, simplemente que no, eso no tiene nada que ver. En la próxima videoconferencia será el día 8 de mayo, ¿verdad? No el día 1, sino el 8. Ah, Porque el día vale, 1 sería el primer domingo, pero no viene al caso. Será vale, el 8. lo hablaremos porque ahora mismo, en principio, Vale. se va a reorganizar las De acuerdo. reuniones y todo eso, pero bueno, veremos, sí, puede que sea así. Ya lo hablamos en el grupo. De ¿Vale? acuerdo. Pues muchas gracias por Bien, todo, ¿eh? Y gracias a ánimo todas. con la nueva, con el nuevo trabajo ese que estáis haciendo ahí en la masía, ¿eh? Muy bien está. Trabajo hay, pero es muy Sí, sí, agradable, muy bonito y ya me muy imagino. ambicioso, ya lo veréis. Ya os iré contando. Pues Hasta muy ahora, bien. buenas noches a Gracias. todos. Hasta luego.